Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Bienvenidos sean al culto de este jueves 10 de diciembre. Damos muchas gracias a Dios porque una vez más, usted y yo podemos reunirnos para alabar al único que merece toda nuestra adoración. En la entrada, antes de comenzar este culto, escuchamos un canto que se llama No hay distancia. ¿Y sabe por qué no hay distancia para que usted y yo nos podamos comunicar con Dios? Efectivamente, porque Dios se acercó al hombre. Cuando envió a su Hijo Jesucristo a nacer en la tierra, Él permitió que toda barrera que había entre Dios y el hombre fuera rota cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, fue entregado por usted y por mí. Así que confiadamente podemos acercarnos a ese Dios misericordioso, grandioso, creador del mundo, porque tenemos entrada a través de Jesucristo. Y ahora podemos entonar el siguiente canto. A sus pies. A sus pies hay paz. A sus pies podemos encontrar la tranquilidad que usted y yo necesitamos. A sus pies podemos dejar toda la carga que tenemos y Jesús la llevará ante su Padre y Él la tomará. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás
con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. La palabra de Dios en el Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendecirá mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. En efecto, temprano podemos buscar a nuestro Dios, o en la quietud de la noche. Lo importante es que entendamos que cualquiera que sea la hora, tú y yo podemos estar delante de la presencia del Señor. Este es un tiempo en el que nuestra alma necesita ser saciada por nuestro Dios. Oremos. Señor, nos presentamos delante de ti. Estamos aquí porque tú eres el Dios al que tenemos en el cielo. Porque tú eres el Dios al cual podemos acercarnos confiadamente. Porque tú eres el Dios que inclina tu oído, que está atento a las peticiones de tu pueblo, que está atento a la necesidad de cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo. Gracias, gracias porque nos escuchas, gracias porque nos atiendes, gracias porque tu palabra nos enseña que ninguna de nuestras lágrimas caerá al suelo, que tú las tomas, que tú las ves. Gracias, Señor, porque en esta noche, en esta tarde, en este día, podemos decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y que tú eres el único que mereces toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Toma tú, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos. Sé tú en medio de nosotros. Que tu palabra penetre, Señor, a lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que podamos entenderla, que podamos guardarla, que podamos obedecerla.
y andar cada día en tus caminos. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. ¿Le gustaría entonar? Venid fieles todos. Venid fieles todos y adoremos a aquel que merece nuestra adoración. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes henchidos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo manado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Y al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Jesús nos enseñó en su palabra que a través de la oración podemos comunicarnos con Dios. Y durante estos jueves hemos estado aprendiendo acerca de diversas oraciones que hombres de Dios elevaron para que fueran escuchadas sus peticiones. Y Dios escuchó. Dios contestó. Escuchemos atentamente la palabra que en esta tarde será expuesta. Atendamos a lo que el Señor quiere enseñarnos. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias al Señor que nos permite una vez más congregarnos en su nombre. Y les pido por favor que comencemos con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Gracias porque tú fortaleces y animas a tu pueblo, Señor, y porque tenemos esa certeza que tú estás a favor de nosotros en cualquier circunstancia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde vamos a ver la oración del rey Josafat y les pido por favor que busquen el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al versículo 5. Y dice la palabra de Dios: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Hermanos, Josafat fue el cuarto rey del reino del sur. Recordemos que por causa de los pecados de Salomón, Dios dividió el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur, que quedó para la descendencia de David. El primer rey del sur
fue Roboam, hijo de Salomón, que cometió los mismos pecados que su padre. El segundo rey fue Abías. El tercer rey fue Asa, que comenzó una reforma religiosa, pero no la terminó. Y el cuarto rey fue Josafat, que continuó la reforma religiosa y fue todavía más profundamente a atacar el problema que había en el reino del sur. Y entre las cosas que hizo Josafat, primeramente fue que él promovió el estudio de la ley en su reino, enviando levitas por todo Judá para que fueran instruidos en el temor de Dios. En segundo lugar, Josafat nombró jueces que fueran justos y temerosos delante de Dios, que no hicieran acepción de personas, favoreciendo al poderoso por encima del débil. Y también Josafat derribó los altares paganos que habían levantado tanto Salomón como su hijo Roboam. Es decir, el rey Josafat estaba haciendo bien las cosas, estaba haciendo las cosas que le agradan al Señor. Pero en medio de esta reforma religiosa sucede que hay una invasión de moabitas y de amonitas. Hermanos, recordando que Moab y Amón eran naciones que estaban emparentadas con los judíos, porque estas naciones descendían de Lot, sobrino de Abraham. Entonces, las invaden y tienen toda la intención de echar de la tierra prometida de Israel al reino del sur. Entonces, si Josafat estaba haciendo lo correcto, hermanos, si estaba en el temor de Dios, uno se podría hacer esta pregunta: ¿por qué permitió Dios esta invasión? Si estaba en medio de una reforma religiosa y estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué permite Dios que sean invadidos? O incluso podríamos hacer esta pregunta más actualizada para nosotros: ¿por qué Dios permite que ciertas tribulaciones vengan a un cristiano que está comprometido con una vida íntegra, comprometidos con una vida de santidad, sirviendo al Señor y que también está predicando el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué razón permite Dios todas estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que Josafat tiene temor. ¿Recuerdan hace 2 semanas exactamente que nuestra hermana Lidia nos predicó la oración de Ezequías? Y Ezequías sufrió algo muy parecido que Josafat, solo que a Ezequías lo invadió el rey de Asiria. Entonces Ezequías se asoma por las murallas y todo Jerusalén está rodeado del reino de Asiria. Y Ezequías tuvo miedo, hermanos. Lo mismo que Josafat. La gran diferencia es que Dios le permitió ver a Ezequías con sus propios ojos al ejército enemigo. En cambio, a Josafat no se lo permitió. Él solamente escuchó que venía un ejército contra él. Pero los dos tuvieron miedo, y a veces pasa esto también con los cristianos. A veces Dios permite que nosotros veamos con nuestros propios ojos la magnitud del problema. Pero otras veces Dios solo permite que escuchemos lo que está pasando. Y entonces nuestra mente empieza a trabajar aceleradamente y se inventa muchas cosas. ¿Es malo tener miedo, hermanos? No, porque es una emoción que el Señor nos dio con un muy buen propósito. Lo que realmente importa es qué sucede después del miedo. Porque el miedo nos puede paralizar y nos puede mover también a la incredulidad. Pero vean que lo que hizo Josafat fue lo correcto. Porque después de recuperarse de ese miedo inicial, Josafat puso su fe en Dios. Porque, hermanos, fe es ver, pero también fe es no ver. Me explico. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que fe es la sustancia de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Dice 2 de Corintios 5:7. Nosotros andamos por fe y no por vista. Pero también, hermanos, fe significa ver. Dice la epístola a los Hebreos en su capítulo 2, versículo 9.
Dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 que cuando Él fuera levantado como la serpiente de bronce, los que lo vean a Él serán salvos. Es decir, fe significa que no ponemos nuestra mirada en la tribulación, en el problema, ni tampoco nos desanimamos por aquellas cosas que vemos que aún no suceden. Pero fe sí significa ver a Dios, poner nuestra plena confianza en el Señor. Eso es fe, y eso es precisamente lo que hizo el rey Josafat. Entonces él se humilla en el atrio del templo, convoca a todo su reino para que busquen al Señor y comienzan a buscar a Dios en oración y en ayuno, hermanos. Y ahí en ese atrio del templo, Josafat va a levantar una oración hacia Dios. Dice, volviendo de nueva cuenta al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, leemos del versículo 6 al versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vemos primeramente, hermanos, que en esta oración Josafat va a reconocer la soberanía de Dios. Tú, Dios, estás en el cielo y no hay nadie que pueda resistir tu fuerza. Todas las cosas están debajo de tus pies. Y luego de reconocer la soberanía de Dios, Josafat le va a recordar al Señor una promesa. Tú dijiste que esta descendencia la darías perpetuamente para la descendencia de Abraham. Y también le recuerda a Josafat a Dios que ellos obedecieron la instrucción del Señor. Dios les dijo: no invadan ni a Moab ni a Amón, no pasen por su tierra, porque yo les estoy dando la tierra como heredad del otro lado del Jordán. Y también porque eran naciones emparentadas con ellos. Y el pueblo de Israel obedeció a la instrucción de Dios. Pero ahora, dice Josafat, los moabitas y los amonitas les están pagando mal por el bien que ellos hicieron. Después de esto, Josafat le va a recordar una segunda promesa al Señor. Es esa oración que levantó Salomón precisamente desde ese atrio del templo el día que fue inaugurado el templo de Dios. Y en esa oración Salomón le dijo a Dios: Señor, si viniere sobre tu pueblo espada,
o peste, o hambre, tu pueblo te invocará en este lugar, y tú nos escucharás, y tendrás misericordia de nosotros, y nos salvarás. Esa es la segunda promesa que le recuerda el rey Josafat a Dios. Y hay unas palabras que son muy sinceras de parte de Josafat en el versículo 12. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta tribulación nos rebasa. No sabemos qué hacer y lo que hacemos es poner nuestra fe en ti, Señor. Miramos hacia ti. Y saben que Josafat había aprendido de los errores de su padre Asa, porque dice la palabra de Dios que a Asa su padre también lo invadieron, solo que fue el reino del norte. Y en lugar de buscar Asa la ayuda de Dios, en lugar de apoyarse en el Señor, lo que él hizo fue robar a Dios, porque saqueó los tesoros del templo y se los dio al rey de Siria para que rompiera su alianza que tenía con el reino del norte e hiciera una alianza con el reino del sur. Y luego al final de su vida, Asa vuelve a cometer el mismo error, hermanos. Dice el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, en su versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que es pecado ir al doctor? No, porque nosotros sabemos que los doctores son instrumentos que usa el Señor para sanar a su pueblo. Pero lo que sí es pecado es poner una fe religiosa en el doctor, en el médico, para que nos sane, en lugar de poner nuestra fe en el Señor. Poner nuestra fe en un político, poner nuestra fe en un empresario en lugar del Señor, verlo a él como si fuera Dios, ese sí es el pecado. Y ese es el error que cometió Asa, el padre de Josafat. Y después de esto, algo también importante, hermanos. El pueblo esperó la respuesta de Dios. Porque fe no solo es mirar hacia el Señor, sino también saber esperar qué es lo que Dios va a decirnos. Es esperar en Él. Y nosotros a veces cometemos este error. Vamos delante de Dios, nos postramos, le decimos cuál es nuestro problema, nuestra petición, nos desahogamos y nos vamos. Y no esperamos qué es lo que Dios tiene que respondernos, ya sea meditando la palabra, por una predicación, puede ser por un consejo o una exhortación de algún hermano. Entonces, en fe, lo que el pueblo de Israel o el reino del sur va a hacer es esperar en el atrio, en la casa de Dios, qué es lo que el Señor les va a decir. Y gracias a Dios que el Señor le respondió. Dice el versículo 14 al 17, también de Segunda de Crónicas 20, dice así. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, vino la palabra de Dios sobre un levita llamado Jaasiel. ¿Y saben ustedes que este nombre significa Jehová ve? Esto es que en el momento en que Israel mira hacia Dios con fe, en ese momento Dios los ve a ellos y les responde y les dice claramente, no tengan miedo, no se dejen ustedes amedrentar, porque esta guerra no es de ustedes,
es mía, y yo voy a pelear por ustedes la guerra. Pero les dice algo extraño también el Señor. Les dice, mañana ustedes saldrán contra ellos. Y uno podría preguntarse, si la guerra es de Jehová, ¿por qué el pueblo tiene que salir contra ellos? Y la respuesta, hermanos, es que, sobre todo, esta era una guerra espiritual. Así que, si Dios iba a hacer su parte, era necesario que el reino de Israel, el reino del sur, pusiera también su parte, que obedeciera y saliera contra ellos el día de mañana. Y el pueblo de Dios escucha y obedece. Y fíjense, hermanos, que incluso en el lugar donde los cita Dios, alude también a la fe. Les dice, mañana los encontrarán en el desierto de Genuel. Genuel significa fundado por Dios. Esto quiere decir que aun y cuando el Señor nos envíe en medio del desierto, vamos a estar en fe fundados en Él. Porque alguien que tiene fe es alguien que está en Cristo estable, firme, persuadido y que puede resistir y esperar en el Señor. Estar quieto aún en un desierto, en una circunstancia desfavorable. Y allá los mandó el Señor. Y esta respuesta que Dios le da a los judíos, al reino del sur, es muy parecida a la respuesta que Dios les dio a los judíos cuando estaban frente al Mar Rojo, a punto de cruzar, y detrás de ellos venía el ejército de Faraón para destruirlos. Dice Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Éxodo 14, versículos 13 y 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No importa si estás frente al Mar Rojo y detrás de ti viene el ejército, no importa si estás en medio de un desierto, Dios va a pelear por ti. Esa es la palabra que da el Señor a su pueblo. Y después de escuchar la respuesta de Dios, viene el siguiente paso de la fe, hermanos, que es obedecer. Porque fe no nada más es creer y esperar una respuesta de Dios. No solo es obtener la respuesta de Dios, sino obedecer a la instrucción del Señor. Y eso es precisamente lo que hicieron los judíos. Dice, de nueva cuenta, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 18 al 23, así. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. El pueblo de Dios obedece, y al día siguiente, muy de mañana, marchan todo el ejército, pero no como un ejército gentil cualquiera, sino que marchan como si fuera una procesión religiosa, hermanos. Y dice también la palabra que cuando ellos escucharon la respuesta de Dios, el rey y todo el pueblo se postró para adorar,
mientras que todos los levitas se levantaron para alabar a Dios con instrumentos y con cánticos. Así que sale el pueblo de Dios, todo el ejército, alabando al Señor. ¿Y qué distinto es este pueblo, hermanos? Porque ellos no salen dando gritos, tratando de intimidar a sus adversarios, sino que el grito de guerra del pueblo de Dios fue: para siempre es la misericordia de Dios. Para siempre es tu misericordia. Estas palabras que tantas veces aparecen en el libro de los Salmos. Y así sale el ejército para ir en contra de los moabitas y los amonitas, y el rey va a darle una exhortación a sus guerreros. Dice el versículo 20: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová, en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En este tiempo, hermanos, los pseudoapóstoles y de pseudoprofetas malinterpretan este versículo. Ellos tratan de decir o interpretan así: yo soy profeta de Dios, y si tú crees a lo que yo digo, Dios te va a prosperar. Y si tú me depositas cierta cantidad de dinero a mi cuenta bancaria, yo voy a dar la palabra y el Señor te va a prosperar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que si confiamos en el Señor, vamos a estar seguros. Si creemos a la palabra de Dios, vamos a ser prosperados. O sea que la mirada no se pone en el profeta, no está en el hombre, sino en la palabra de Dios. Confiemos en el Señor, obedezcamos y creamos a la palabra que el Señor nos está dando. Eso es lo que está diciendo el rey Josafat a su pueblo. Y así que el pueblo de Dios sale alabando al Señor, y fíjense que el Señor comenzó a pelear la pelea contra los enemigos del reino del sur solamente hasta que comenzaron a alabar a Dios, no antes. Así que el reino del sur, los judíos, hicieron su parte alabando a Dios, y Dios hizo su parte destruyendo a sus enemigos. Y luego de esto, hermanos, de obedecer a Dios, vino la bendición. Versículo 24 al 28. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pero ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová porque Jehová les había dado gozo librándolos de los enemigos. Y vinieron a Jerusalén con los salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Son bendecidos, hermanos, y lo único que encuentran en ese desierto son cuerpos sin vida. Y 3 días estuvieron despojando a ese ejército de su oro, plata, piedras preciosas y vestidos. Ahora, no faltará en este tiempo algún predicador que diga que la bendición que tuvo Israel ese día fue que el Señor les dio riquezas, oro, plata, piedras preciosas. No, hermanos, la bendición que el Señor les dio ese día es que les permitió conocerlo personalmente. Que esa generación de judíos vieran con sus propios ojos que Dios es soberano y que el Señor es misericordioso. Esa fue la grande bendición que recibió el pueblo de Dios ese día. Como consecuencia hubo también riquezas, oro, plata, etc. Sí, hermanos. Pero la gran bendición, la gran riqueza es que conocieron a su Señor. Por eso es que ellos fueron al valle de Beraca y ahí bendijeron a Dios. Y luego regresaron de nueva cuenta a la casa de Dios, al atrio, para bendecir al Señor y alabarlo. Y así termina esta historia, hermanos. Y para concluir esta historia, podemos sacar de
de esta historia de Josafat 3 enseñanzas, hermanos. La primera de ellas es que esta tribulación sirvió para que Dios fuera glorificado, para que todo fuera un culto al Señor. Recordarán que todo comenzó en la casa de Dios, en el atrio. Y todo termina de nueva cuenta en la casa de Dios, en el atrio. Solo que la primera vez fueron los judíos angustiados, pero con fe. Y cuando regresaron a la casa de Dios, regresaron pero ahora gozosos y bendecidos. Y en medio de esas 2 idas a la casa de Dios, vemos que hubo oración, ayuno, hubo palabra de Dios, alabanza, adoración, hubo exhortación, hubo bendición de parte de Dios y finalmente hubo gratitud para con el Señor. O sea, todo esto fue pretexto solamente para que Dios fuera glorificado y para que el pueblo de Dios alabara al Señor. Todo fue un culto a Dios. Incluso la manera en que el ejército del Reino del Sur salió era una procesión de alabanza al Señor. En segundo lugar, o la segunda enseñanza, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que en un principio les hice esta pregunta en la predicación? ¿Por qué Dios permite que sus hijos, que su pueblo, que está comprometido con el servicio, con la santidad, con predicar el Evangelio, tenga que atravesar ciertas tribulaciones? Bueno, hermanos, creo que la respuesta es para que conozcamos a Dios. Así como Israel en su tiempo conoció al Señor soberano y misericordioso, Dios permite también esto, que nosotros le conozcamos personalmente. Y pues sabemos que todavía no podemos congregarnos en el templo, hermanos. Pero nosotros podemos reunirnos virtualmente y fíjense que pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, los viernes de oración, que tenemos la opción de conectarnos por Zoom y ahora gracias a Dios por medio de YouTube, se reúne el pueblo de Dios y hay hermanos que vienen angustiados con problemas, pero también con fe. Y entonces el pueblo de Dios alaba al Señor, ora, y al siguiente viernes vemos que los hermanos que venían atribulados están dando testimonio. Y están diciendo, yo sé que para siempre es la misericordia de Dios, porque el Señor me sanó, el Señor me libró de esta tribulación, el Señor ha provisto en todas mis necesidades. Y se repite la misma historia, hermanos. Conocemos al Señor personalmente a través de estas tribulaciones. Y así es con cada generación. Hubo una generación de cristianos que vivió la Primera Guerra Mundial. Hubo otra generación de cristianos a los que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Otra generación de cristianos que vivió bajo un régimen totalitarista, en un país socialista donde está prohibido hablar de Cristo. A nosotros nos ha tocado vivir esta pandemia. Se calcula, y esos cálculos muy conservadores, que en este año de pandemia han muerto mínimo 1,5 millones de personas. Quizá la cifra real podría ser el triple o 5 veces más, y seguramente en este año han muerto más personas que al comienzo de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso nos tocó vivir a nosotros. Y nosotros también podemos decir, para siempre es la misericordia de Dios y hemos visto su brazo extendido en medio de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 36 al 40. Dice la palabra de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cada generación de cristianos tenemos que ser perfeccionados en cuanto a la fe. Y por eso Dios permite ciertas tribulaciones o circunstancias, para que nosotros miremos a Dios, confiemos en Él, esperemos pacientemente su respuesta y seamos fortalecidos en Él, obedeciendo la palabra que Dios nos ha dado. Y veremos también su gloria, y le alabaremos y le conoceremos. Y finalmente, hermanos, la tercera enseñanza. Dios quiere que confiemos solamente en Él y que no hagamos alianzas con el mundo. No le dice el pasaje bíblico que leímos, pero antes de esto, el rey Josafat cometió el error de hacer una alianza con el rey del norte, con Acab, para salir a pelear en contra de los sirios. Y antes de partir a la batalla, Josafat le dijo a Acab: ¿hay todavía algún profeta de Jehová entre ustedes? Y sí lo hubo. Y el profeta habló, y Dios les dijo: no vayan a la guerra, porque los voy a entregar a los sirios. Y aún así, Josafat fue a la guerra. Y por poco lo matan si no es por la misericordia de Dios. Y luego de esta historia, hermanos, cuando Dios destruyó a Moab y Amón, Josafat volvió a cometer el mismo error, porque hizo una alianza con el rey del norte, Ocosías. Construyeron unos barcos para hacer negocios en Occidente. Esto le desagradó al Señor y destruyó los barcos. Y ahí se perdió todo. Entonces, hermanos, solamente confiemos en el Señor. Obedezcamos a su palabra. No nos movamos. Confiemos que el Señor pelea nuestra batalla, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Alabar al Señor y poner nuestra fe solamente en Él. Vamos a darle gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, porque en cada generación de los hijos de la fe, tú te mueves con poder, Señor, porque aunque tú permites ciertas tribulaciones, Dios, también podemos ver, Señor, tus misericordias y tu brazo extendido a favor de nosotros. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y porque en medio de la tribulación no solo te conocemos, sino tú eres glorificado, Padre. Solo tú, Señor, que siempre confiemos en ti y no hagamos alianzas con este mundo. A tu nombre sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la palabra que en esta tarde ha sido expuesta. Y al igual que Josafat instó al pueblo de Judá, a los moradores de Jerusalén, a escuchar la voz de Dios, el Señor nos dice que estaremos seguros si nosotros escuchamos y atendemos esta palabra. Así que, hermano, tenga la seguridad que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, el Señor escucha, el Señor está atento y además estamos seguros. Y gracias a Dios por este día. Resta solamente anunciarle que no se olvide de los cultos que estaremos transmitiendo, de los cultos en los que estaremos alabando a nuestro Dios. El 17 de diciembre a las 7 de la noche toca a las damas, el 18 de diciembre a los jóvenes, el 20 de diciembre al departamento infantil, el 22 de diciembre a los varones, nuestro culto de acción de gracias el 24 de diciembre a las 7 de la noche, gracias a Dios. Y el domingo 27 habrá nuestro culto dominical para que usted esté atento a lo que el Señor quiere enseñarnos. Y el 31 de diciembre, también nuestro culto de fin de año, para agradecer al Señor sus bondades, sus misericordias, porque este año, aunque ha sido diferente de otros años, el Señor ha estado presente.
el Señor ha guardado nuestras vidas. Así que, hermanos, estemos al pendiente de todos estos cultos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.